Buenas tardes, hermanos. Gracias por conectarse el día de hoy. Quiero invitarles a que abran su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 10, por favor. Y hace 8 días estábamos viendo que Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que coma de mí no tendrá hambre jamás. Y esta serie que estamos iniciando y que va a concluir hasta el domingo de resurrección se llama Yo Soy. Muchas veces cuando Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? ¿Qué decía la gente que era? Juan el Bautista, que era Elías, que era un gran profeta. Cuando le preguntó a sus discípulos: ¿quién eres? ¿Quién dices que soy yo? Y Pedro responde y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La gente estaba equivocada, su discípulo estaba en lo correcto. Pero qué mejor ver a Jesús describiéndose a sí mismo, entendiendo su naturaleza humana, pero también su naturaleza divina. Recordemos que Jesús es totalmente hombre y totalmente Dios. Y hace 8 días estudiamos esa declaración tan poderosa: yo soy el pan de vida. Un día un pastor contó que una de sus ovejas se perdió. No fue atacada, no se cayó en un hoyo, simplemente se fue alejando poco a poco mientras comía. Paso a paso, sin darse cuenta, hasta que cuando levantó la cabeza ya estaba completamente perdida. ¿Y sabes qué es lo más impactante? La oveja no sabe regresar sola, no tiene sentido de dirección, no puede encontrar el camino de vuelta. De cierta forma, la oveja es uno de los animales con menos capacidad dentro del reino animal. Si tú tienes un perrito y lo sacas, ¿qué es lo que normalmente va a hacer el perrito? Puede regresar a tu casa. Yo sé que algunos no regresan, corren, se van y mueren atropellados. Pero hay algunos que pueden salir y regresar. Pero las ovejas, si no tienen un pastor, esa oveja se va a perder y puede sufrir hasta la muerte. ¿Qué tuvo que hacer el pastor en esta historia? Tuvo que salir a buscarla. Y hoy quiero que pienses que tú eres como una oveja. Una oveja tiene diferentes características, pero una de las características que más me llama la atención es que su vista es muy corta. No alcanza a ver mucho más allá. Es más, no es como los animales de la sabana africana que tienen la capacidad de identificar depredadores cuando están cerca. No, la oveja identifica al depredador prácticamente cuando las fauces del animal están sobre su cuello. Y el Señor nos compara como ovejas. A lo mejor no sabes en qué momento te alejaste. Es más, estoy seguro que muchas veces en tu corazón nunca estuvo esa idea de alejarte del Señor. Pero conforme iban pasando los días, las semanas, los meses, sentiste la ausencia de tu pastor. Y no estoy hablando de un pastor terrenal como es mi caso, sino del pastor, el príncipe de los pastores, como la Escritura llama a nuestro Señor Jesucristo. Y fuiste comiendo, te fuiste alejando sin darte cuenta, hasta que ese momento llegó y levantaste tu cabeza y te sentiste totalmente perdido. Así somos nosotros. No siempre nos alejamos de Dios de golpe. Muchas veces es poco a poco. Una decisión, una distracción, un pecado tolerado, hasta que un día estamos lejos y no sabemos cómo volver. Una decisión, una distracción, un pecado tolerado,
hacen que nos alejemos del rebaño. En Juan 10, versículo 11, puedes acompañarme con tu vista. Dice así: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Si hace 8 días vimos que Jesús se va a presentar como el pan de vida, hoy en este texto 2 veces repite: yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Vivimos en una generación marcada por el abandono, hermanos. Padres que abandonan a sus hijos, líderes que abandonan responsabilidades, amistades que desaparecen cuando llegan los problemas. Y eso no es nuevo. En los días de Jesús, el pueblo de Israel estaba cansado de líderes religiosos que, lejos de cuidar el rebaño, lo explotaban. Hombres que parecían pastores, pero eran en realidad asalariados. Y lo vemos en el templo. Recordamos los sacerdotes. Jesús, cuando viene a esta tierra, se da cuenta que el templo se había convertido en cueva de ladrones. La gente explotando el rebaño. Pero cuando se venía verdaderamente el problema, ¿qué hacían esas personas? ¿Se quedaban o huían? Huían. ¿Por qué? Porque ellos eran asalariados. Hombres que solamente estaban ahí por el interés propio. Y déjenme decirles algo, hermanos. Nosotros como pastores, como ministros, somos confrontados con el buen pastor versus los asalariados. Yo porque estoy aquí predicando y ministrando. Yo porque estoy aquí preparando clases. Y es una lucha en el corazón, hermanos. Y no solamente en mi corazón, sino en todos los líderes. Que tenemos que seguir caminando en pos de ese buen pastor, siguiendo el ejemplo de ese buen pastor, que aún su vida da por las ovejas. Jesús dice, yo soy el buen pastor. No dice soy un pastor. Tampoco dice soy otro pastor. Dice soy el buen pastor. Aquí, hermanos, no solamente hay consuelo, hay una confrontación. Aquí no solamente hay ternura, hay una verdad que divide. Y este pasaje nos responde 3 preguntas fundamentales. ¿Quién es realmente Jesús? ¿Qué hace diferente a Cristo de todos los demás? ¿Y qué significa pertenecer a su rebaño? ¿Cuántos vieron las noticias? ¿Cuántos les gusta ver noticias? A mí me encanta, bueno, no me encanta, a veces pero soy como que me gusta estar muy al pendiente de todo lo que pasa en geopolítica. Mis alumnos se han dado cuenta, ¿no? Luego les cuento qué es lo que vi, qué es lo que leí, qué es lo que estuve viendo. Pero esta semana a Netanyahu, el primer ministro de Israel, que no se llama Netanyahu, hermanos, se llama Mileikovsky porque es un judío sefardí.
¿Sí es sefardí? Sí, ¿verdad? Es decir, que no es en realidad judío. Viene de Polonia, su familia. Bien, pero él es el primer ministro del Estado político de Israel. Si usted quiere saber si ese Estado político de Israel es el que aparece en las Escrituras, conéctese los miércoles. Porque ahí estamos estudiando. Todavía no llegamos a esa parte, pero cuando lleguemos a esa parte, va a haber. ¿Por qué? Porque se ha infiltrado esta cultura sionista muy fuerte en la iglesia. Pero ellos ni siquiera genéticamente tienen descendencia de Abraham. En Israel está prohibido hacerse pruebas de ADN. ¿Por qué? Porque ellos son más europeos que semitas. Es más, los iraníes, la gente gazatí, tienen más ADN semita que ellos. Bien, este hombre esta semana hizo una declaración muy atrevida y dijo: Jesús es menor que Genghis Khan. ¿Quién es Genghis Khan? El famoso Khan de Khanes, un conquistador sanguinario. Para los jóvenes, si quieren cambiar de look, busquen en Google Genghis Khan y ahí hay un buen corte de cabello que se pueden hacer, ¿verdad? Aquí pelón, unas trenzas aquí amarradas. Bueno, Genghis Khan era un sanguinario. Y Netanyahu, Bibi Netanyahu, dijo algo: Jesús es menor que Genghis Khan, porque Genghis Khan tuvo el valor y el poder para poner a sus adversarios bajo sus pies. Jesús no pudo hacer eso. Y dijo muchas veces: el mal vence al bien. Qué terrible. Porque es más, la Escritura dice todo lo contrario. Vincem bonum mal. Vence al mal con el bien. Vincem bonum mal. Pero Netanyahu estaba diciendo lo contrario. Pero no tiene idea de quién en realidad es ese pastor que te está buscando si estás perdido. Él no tiene idea de ese pastor que no mató, sino él entregó su vida para el rescate nuestro. Jesús es infinitas veces más grande que cualquier hombre que ha pisado esta tierra. Y él, cuando llega en este pasaje, dice: yo soy el buen pastor. Y aquí está la primera marca del verdadero buen pastor: no huye. No huye. Les voy a contar una anécdota. Cuando una vez mi papá lo liquidaron del trabajo donde estaba, dijo mi papá: ¿qué hacemos? Nos vamos a descansar, vamos de vacaciones. Isaías estaba chiquito, y mi papá tenía una camioneta y nos llevamos a todos mis primos. Fuimos a Oaxaca, después fuimos a Huatulco, a Puerto Escondido, a todos esos puertos, Puerto Angelito, Pinotepa Nacional, a Acapulco, y ya regresamos. Fue una travesía como de 3 semanas. Ha sido el viaje familiar de nuestra vida. Pero cuando estábamos en Puerto Escondido, nos quedamos en un hotel donde enfrente de la playa, bueno, que la playa era una playa para surf. Entonces ustedes se pueden imaginar las olas que estaban gigantescas, las olas, ¿verdad? Y yo, pues, me conocen, soy un poco más menos atrevido que algunos de mi hermana, por ejemplo, que Isaías. Y en eso veo que mi hermana, Isaías, mi primo José Luis, mi prima Montserrat se meten al mar. Mis papás se fueron a cortar el cabello. Entonces me dejaron con mi abuelita Elena, yo, mi hermana
mis primos Montserrat, José Luis, Miriam, mi primo Isaías, mi hermano Isaías. Ya lo estoy desheredando. No, si él tiene varón, él va a conservar el apellido Sara. Mi hermana pues no puede. Yo, pues, Jaime en algún momento se va a perder. Por gracias a Dios, iban a ser el Sara, el heredero. Bien. Entonces estábamos en la playa, hermanos, y estaban las olas a todo lo que daba. Y ellos dijeron, yo me imagino que dijeron nada más los pies. Pero después de los pies empezaron a la cintura. Y ya cuando los vi por aquí, dije, no, me tengo que meter. No porque yo quisiera estar en la playa, sino porque yo veía el peligro. Y en eso veo que a mi hermana le pega la ola en la espalda. Traía a Isaías como un poquito más grande que Jaime, y sale Isaías volando así. Y yo dije, voy por Isaías. Y que voy por Isaías, voy y como pude lo agarré del pie, porque ya la ola lo había aventado y ya venía de regreso para mí. Me puse así como para cacharlo, y viene Isaías y lo agarro y lo levanto y lo cargo y lo saco. Ahí parte de su vida. Y después, cuando voy cargando a Isaías y saliendo, veo a mi prima Monse pasar bien rápido al lado de mí y grita a mi primo José Luis, le dice Huicho. Veo que pasa así bien rápido, Huicho, y su voz se va alejando, y yo saco a Isaías, y ya cuando llego y volteo, ya nada más veo una cabecita así de lejos. Dije, yo no voy a poder, no, me voy a morir. O sea, si apenas pude sacar a Isaías, ¿cómo la voy a sacar? ¿Y qué creen que hice, hermanos? Entré en pánico. Porque mi mente trabaja. Mi hermana no, mi hermana es médico. Mi hermana puede ver el hígado afuera. Bueno, no, tampoco. Pero mantiene la calma. Pero yo no. Entonces me puse tan nervioso, hermanos, que yo dije, vete Isaías, vamos al hotel, y ahí llamamos por teléfono a ver qué pasa. Y les confieso, huí. Y mi hermana se quedó. Ya cuando regresé, estaba mi hermana ahí parada. Y veo que manda. Les cuento la historia, esto ya no tiene mucho que ver, pero les cuento la historia para. ¿Murió? ¿No murió? La Rosa de Guadalupe. Entonces, pues mandan a un pobre que vendía trajes de baño. Sí sabía nadar el señor, pero con una tabla. Y pues que mi prima ya estaba entrando en pánico, sí sabía flotar, pero ya estaba en pánico por las olas, y que le da un rodillazo al señor que vendía trajes de baño. Y el señor ya se estaba ahogando. Y ya eran dos cabecitas y cada vez las veíamos más lejos. De repente llegan dos gringos así, 1.90 y tantos, rastas, sus tablas. Se meten, sacan al señor, primero al señor, no sé por qué. Y se meten y sacan a mi prima, gracias a Dios. Ya cuando llega mi mamá, dice, ay, ¿qué habrá pasado? Ambulancias, y ya cuando vea la ambulancia, vea a mi prima adentro. Bueno, ya ahorita lo contamos con hasta así, con cierta gracia, ¿no? Y cada vez que vamos al mar, recordábamos que ya no la íbamos a contar. Pero bueno, esa es la historia. Pero lo que yo les quiero decir es que yo huí por el miedo, por el pánico que sentí, porque de cierta forma yo me sentía responsable de mis primos que eran más pequeños que yo. Yo dije, no, pues ya salvé a Isaías, pues ya, ni modo que me critiquen porque no pude salvar a Monse. Yo pude salvar a Isaías, pero pues Monse, pues ya. Pero mi hermana se quedó ahí, parada, y eso es una característica de mi hermana. Por eso el Señor la mandó a servir como médico. Pero aquí dice que el pastor da su vida por las ovejas. Él no va a huir. En Getsemaní, hermanos, verdaderamente hombre, sudó sangre.
en su humanidad estaba sabiendo lo que él iba a experimentar. Pero él no huyó. ¿Creen que él tenía la capacidad de decirle a los ángeles: sáquenme estos clavos, bájenme y llévenme a la presencia del Padre? ¿Él tenía esa capacidad? Sí, pero no huyó. Qué valentía, ¿verdad? ¿Y por qué sucede eso, hermanos? ¿Qué tiene que pasar en el corazón del hombre que infunde ese valor y esa capacidad de entregar aún su propia vida? Yo lo experimenté esta semana. Jaime es un torbellino y mi mamá le compró una sillita para que ella estuviera arriba de la mesa. Los que han comido con nosotros, saben, ¿no? Caleb, Mateo, que han comido con nosotros, se dan cuenta que Jaime la subimos como en una sillita y ahí. En eso mi mamá nos dio caldo de pollo ese día, pero el caldo estaba saliendo de hervir. Y ahí mete su pie y patea el caldo. Grita. ¿Y qué hice? Le metí mi mano así en su pantaloncito y pues yo me quemé. Una tontería lo que les estoy diciendo, ¿no? Pero dije, ¿por qué reaccioné así? ¿Por qué metí mi mano y yo me quemé? A ver, ¿por qué? Y seguramente ustedes lo han hecho en alguna ocasión. ¿Por qué lo hicieron? Por amor. Cuando el Señor dice: yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas, es una forma muy divina de decir: amo a mis ovejas. Hermano, tú no eres una multitud, una masa, un número dentro del reino. Tú eres una persona especial para el Señor. El asalariado huye cuando viene el peligro, pero Cristo va a enfrentar el peligro para sus ovejas. Cristo ama a las ovejas no por conveniencia, porque las ama hasta la muerte. Tú no eres salvo porque seas valioso. Eres valioso porque Cristo decidió morir por ti. La cruz no fue un accidente, fue una decisión. ¿Cuándo estuvo esta decisión, hermanos? Desde lo eterno hubo un decreto, era la historia. Jesús decide morir por ti y por mí antes de que Adán y Eva pisaran esta tierra. La Escritura dice que antes de la creación del mundo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo tuvieron como una reunión y el Hijo dijo: yo voy. Sé que van a fallar, sabemos que ellos se van a equivocar, sabemos que ellos van a caer, pero yo voy. Nadie me está mandando, sino yo voy. ¿Y por qué te digo que no eres un número en el rebaño del Señor? Porque dice: yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Este no es un conocimiento superficial, no es como conocer a alguien en redes sociales. Es un conocimiento íntimo, profundo y relacional, comparado con la relación del Padre y el Hijo. ¿Cómo usted se puede imaginar la relación de conocimiento entre el Padre y el Hijo? Total, profunda. ¿Usted conoce bien a una persona? A lo mejor no al 100%, pero nosotros, cada uno de nosotros tenemos personas
que con solo ver su rostro sabemos que hay algo. No me tienen que decir absolutamente nada, hermanos, y lo siento, pero algunos de ustedes, como ya hemos vivido tanto juntos, con solo ver su rostro yo sé que pasa algo, y seguramente ustedes harán lo mismo conmigo. El pastor tiene algo, se le ve en su rostro, en su tono de voz, en lo que nos está diciendo. ¿Y saben qué es eso, hermanos? Relación profunda. Por ejemplo, yo sé que cuando Sofía está preocupada, cuando ella está afligida, y no me dice nada a veces, y yo le digo, tú tienes algo, y tú, papá, no tengo nada. Claro que sí, cuéntame, soy tu papá. Sí, papá, es que me pasó esto y tengo esto. No sabía. Mira, vamos a hacer esto, te voy a ayudar con esto, vamos a hacer esto juntos. A ese nivel tienen que llegar cada uno de ustedes. Tenemos que llegar con el Padre. Él seguramente nos conoce, pero nosotros tenemos que identificar su voz. Hay veces que Él nos está hablando. Sí, Padre. Y seguramente, hermanos, hoy Él te está hablando a tu corazón. Y a lo mejor está despertando y dices, híjole, Señor. Hoy con lo que el pastor nos está diciendo, creo que yo soy esa oveja perdida de las 99. No decidí irme, te lo prometo, Señor, pero una decisión, un pecado, y ahorita ya no sé dónde estoy. Por favor, ven por mí, porque yo no sé cómo regresar. Y hay una promesa, que Él deja las 99 por ti. No te preocupes. No sabes regresar tú, pero Él va por ti. Solamente abre tu oído. Las ovejas tienen muy mala vista, pero tienen muy buen oído. Jesús no solo sabe tu nombre, conoce tus historias, tus luchas, tus pecados, pero aún así Él te ama. Y regresamos a lo que estábamos platicando hace 8 días. Hermano, si de ti dependiera la salvación, aunque sea 1%, tú no te salvas. Tú no te salvas. ¿Cuántos tuvieron algún pecado el día de hoy? No levanten la mano. Aunque seamos sinceros, todos tenemos que levantar la mano. Pequeño, grande, por omisión. ¿Sabía que si usted ve a alguien en necesidad y no le extiende la mano, en la Escritura eso es considerado como pecado? Uno de mis maestros siempre en su carro llevaba una bolsa con un montón de cambio. Decía, ay, ¿por qué lleva esta bolsa siempre de cambio? Pero siempre que encontraba a alguien con necesidad, le daba aunque sea. Él conoce tu historia, hermano. Él conoce tus luchas, tus pecados, pero aún así Él te ama. ¿Qué tiene que despertar en nosotros esta declaración? Agradecimiento, gratitud y un cambio de dirección inmediato, hermanos. Escucha la voz del buen pastor.
y ahí te encontrarás con Él. Y en el versículo 16 hay una declaración increíble. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. ¿Quién creen que son esas ovejas de otro redil? Todos levanten la mano, porque tú no eras pueblo, tú no eras escogido. Pero cuando el Señor estaba caminando en Jerusalén, en Galilea, Él le tenía en mente a ti y a mí. Tengo otras ovejas de otro redil, de otra nacionalidad, de otro contexto. Aquí Jesús está diciendo: mi rebaño no se limita a un grupo. Paréntesis, instituto. Un rebaño y un pastor. No hay dos pueblos, hermano. Solamente hay un camino, una verdad y una vida. Jesús. Su propósito es un rebaño y un solo pastor. Esto apunta a tu inclusión, la expansión global del Evangelio. Si eres salvo es porque Él te fue a buscar. Si ahora eres salvo, ahora participas en esa misión. La iglesia no es un rebaño, la iglesia no es un club social. La iglesia es un rebaño. ¿Y qué es un rebaño, hermanos? Piensa en un rebaño natural. Porque Jesús, cuando dice que somos un rebaño, Él hace extensivo las ideas de los rebaños para nosotros. ¿Los rebaños van separados? No. Entonces todos vamos con mis hermanos. A lo mejor te puedo caer yo mal. Espero que no. Pero vamos todos juntos. Nos alimentamos de lo mismo. Tomamos la misma agua. Tenemos un único pastor. Ya para ir cerrando, el buen pastor se distingue por su autoridad. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Aquí vemos algo glorioso, hermanos. Cristo no es una víctima, Él es soberano. Su muerte fue voluntaria, su resurrección fue segura. Porque Jesús tiene la autoridad para dar su vida y para tomarla nuevamente. Si Cristo tiene autoridad para dar su vida, entonces tiene autoridad para salvar la tuya. No estamos en manos del destino, estamos en manos del buen pastor. Y yo quiero, cuando yo te digo pastor, dime un texto de la Biblia que se te venga así inmediatamente. Salmo 23. ¿Cuántos se lo saben? Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.
quiero hacer una última reflexión de este texto. Aquí el buen pastor se va a presentar en 3 facetas diferentes. Uno, como el pastor. Otro, como el compañero de viaje. Y por último, como el anfitrión. Y ese es nuestro pastor. Número 1, el que nos cuida, el que nos alimenta, el que nos sustenta. También es nuestro compañero de viaje, hermanos. Aunque ande en valle sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Esto es una maravilla, hermanos, porque yo sé que en ocasiones en la vida tenemos que pasar por esos valles oscuros de sombra y de muerte. Hermano, el cristiano no está exento de transitar estos valles, pero es totalmente diferente del que no tiene a Cristo, porque el cristiano va acompañado por el Señor. Te toma de la mano, Él te toma de la mano y transita contigo estos pasajes complicados en la vida. Y por último, sea el anfitrión. Dice que Él prepara mesa. Hermano, cuando estemos en el cielo, dice una parábola que el anfitrión se va a ceñir los lomos y Él va a ponerte en tu lugar y Él te va a servir. Él no solamente... ¿Cuántos han tenido la experiencia de un buen anfitrión? Que han ido a un lugar y es un excelente anfitrión. Que tú dices, wow, prácticamente le debo... No sé por qué está haciendo esto por mí. Por ejemplo, fuimos a visitar un familiar de mi esposa y él me dijo, tú te quedas aquí, yo te doy el desayuno, yo te doy la cena y tú disfrutas todo el día. ¡Wow, qué maravilla! Porque el desayuno no era un simple frijoles con huevo. No, él se preocupaba, iba al Sams, nos traía jugos de esos bien fríos, ricos, iba por cochinita pibil, iba por... ¡Qué increíble anfitrión! Era el tío de mi esposa. Pero el Señor es mucho más anfitrión, buen anfitrión que todos los anfitriones que podemos tener. Él nos cuida. Déjame terminar con esto el día de hoy. Hay 2 tipos de personas sentadas hoy en este lugar. Las que son ovejas, pero se han alejado. Escucha la voz de tu pastor. Y número 2, los que aún en debilidades pueden decir, Él es mi pastor, y estar cerca. Él te busca, Él te llama y Él muere por ti. Y Él no murió obligadamente por ti, Él murió voluntariamente. Y hoy ese mismo pastor sigue llamando, y su voz no se oye con los oídos, se oye con el corazón. Yo sé, no limito a Dios de que Él pueda hablar audiblemente a una persona, pero en realidad Él habla a tu corazón. Yo sé que yo soy pastor por la gloria y la misericordia del Señor, no por nada bueno que he hecho yo, sino por solamente su misericordia. Pero yo puedo sentir un poco, a lo mejor muy mínimo, de lo que siente el buen pastor. Pero si tú estás alejado, si tú estás perdido, regresa, hermano. Regresa. Regresa con tu pastor. No estoy hablando conmigo, porque yo solamente soy un siervo inútil en esta tierra. Sino regresa a tener esa comunión con el Señor. Hoy te digo, retoma tu ministerio con ánimo. Sigue escuchando a la voz de tu pastor. Y cuando escuches su voz, no endurezcas tu corazón. Yo sé que hoy Él te está llamando. No endurezcas tu corazón, por favor.
Porque si eres hijo, Él te va a disciplinar. Y la disciplina del Señor es lo suficientemente justa para traerte de vuelta. Escúchalo hoy, antes de que sea demasiado tarde. Tengo un amigo que cuando éramos adolescentes jóvenes, él se alejó. Y porque él es hijo, el Señor lo trajo ya sin una extremidad de su cuerpo. Y hoy le sirve al Señor con todo el corazón, con todo el ánimo. Pero él tuvo que experimentar la disciplina del Señor en su vida. No es casualidad que Jesús nos llame ovejas, no es una figura tierna solamente. Es una descripción exacta de nuestra condición. Porque la oveja, aunque parezca tranquila, es una criatura completamente dependiente. No sabe elegir bien su camino, no distingue el peligro, no tiene defensa propia. Puede estar caminando hacia su propia destrucción sin siquiera darse cuenta. Y así es el corazón del hombre, hermanos. Nos gusta pensar que somos fuertes, que sabemos lo que hacemos, que tenemos el control, pero la realidad es otra. Hemos aprendido a vivir lejos de Dios y eso le llamamos libertad. Pero eso no es libertad, es extravío. Lo repito nuevamente. Vivir lejos de Dios no es libertad, es extravío. Te has perdido. Es una independencia que nos aleja, una autonomía que nos pierde, buscando el vacío. Charles Spurgeon decía algo que no lo entendía al principio. Decía, un hombre que entra a un burdel es un hombre que está buscando a Dios en el lugar equivocado. Yo decía, ¿cómo? Sí, ese hombre tiene una necesidad gigantesca y está buscando su satisfacción en un lugar donde no puede ser satisfecho nunca. Porque la samaritana le dijeron, Jesús cuando estuvo en esta tierra, la samaritana le dijo, bebe de mí, yo te voy a dar agua, que cuando la tomes no vas a tener sed jamás. Y como lo vimos hace 8 días, eso sigue aún en proceso y en perfección en esta tierra, porque vivimos en un cuerpo esclavo del pecado. Pero cuando veamos al Señor frente a frente, esa saciedad será completa. Cristo dijo que somos ovejas y Él dice que Él es el buen pastor. No un guía distante, no un líder indiferente, sino aquel que se involucra hasta lo más profundo de nuestras vidas, lo más pequeño de tu vida. Él tiene interés de eso. Por ejemplo, si yo veo a Sophie con un calcetín roto, ¿me interesa o no me interesa? ¿Usted qué piensa? Me interesa, aunque sea una pequeñez, me interesa porque la amo. Así es el Señor. Muchas veces cuando venimos y nos acercamos en oración al Señor decimos, a ver, te voy a poner lo más importante, el top 3 de las cosas difíciles que me están pasando. Pero lo básico no, Señor, esto yo lo arreglo. No, hermano, tú no tienes la capacidad de arreglar muchas cosas. Tienes que acercarte a tu pastor. Ahora, si tú estás perdido, escucha esto. Si te sientas alejado, si te sientes perdido, escucha esto. Ese buen pastor, cuando vea a la oveja extraviada, no la condena, no la abandona, no la reemplaza, no la deja a su suerte, la busca porque Él murió por ella. Y yo sé que este video lo vamos a subir a YouTube y hay algunas personas que han dejado de venir aquí. Te lo repito, hermano, el pastor, cuando ve a la oveja extraviada, no la condena, no la abandona,
reemplaza, no la deja a su suerte, la busca porque Él dio su vida por ella. Aquí la metáfora de oveja y pastor se rompe y el evangelio resplandece. Ningún pastor muere voluntariamente por una oveja. En la tierra ningún pastor moriría por una oveja, pero Cristo sí. Vamos comparando ovejas físicas con ovejas del rebaño del Señor. El buen pastor, un buen pastor. Pero aquí se rompe por completo la metáfora, porque un pastor de esta tierra no moriría por una oveja, pero el evangelio de Jesucristo, Él muere, y eso cambia todo, hermanos. Ahora la seguridad de la oveja no está en su capacidad, sino en la fidelidad del pastor. No está en su fuerza, sino en el amor de aquel que la sostiene. Por eso ser oveja no es una debilidad vergonzosa, hermanos, es una dependencia gloriosa de Cristo. Porque una oveja sin pastor está perdida, pero una oveja en manos de Cristo está segura para siempre. Cierra un momento tus ojos. Ahí en tu lugar, adora conmigo al Señor. Al ver tu gran trono, me postraré hoy aquí. Tú reinas sobre el principado.
principado, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre ves vencedor. Y cobra más relevancia esta imagen de nuestro Dios. Él se hizo Cordero. La oveja que tenía que morir eras tú y yo. Pero Él fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Canta conmigo. Al borde de tu gran trono me postraré hoy aquí. Tú reinas sobre el principado, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Señor, y en esta hora oro por mis hermanos, oro por sus necesidades, oro por sus preocupaciones, oro por los corazones que se sienten lejos de ti, Señor. Señor, tú no desechas, tú no desamparas, Señor, tú no olvidas, tú no reemplazas, Señor. Tú vas por esa única oveja perdida y la traes en tus hombros porque tú eres el pastor, el buen pastor. No es demasiado tarde, mi hermano. Él está llamándote. Como veíamos al inicio, hermanos, esto no se trata de llaneros solitarios. Normalmente cuando una oveja comienza a avanzar lejos, es que su familia ha comenzado a hacerlo. Toma ahí a tu familia, tómalo de la mano. Ocupando esta analogía, dile a tu familia: regresemos. Si no estás lejos, dile: permanezcamos. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado.
servicio, por tu palabra. Oramos con todo el corazón para que tú permanezcas con nosotros. Regresamos a ti, Señor. Regresamos a ti. Amén. Y amén. Él es el pan de vida. Él es el buen pastor. Amén, hermanos.